La Superintendencia de Salud oficializó el alza de los planes de las ISAPRES, mientras que las devoluciones podrían ascender a los 1.200 millones de dólares. Para profundizar en este tema también con el proyecto de ley de reforma al sistema privado de salud, estamos aquí en el estudio con el decano de la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma, Luis Castillo, es tu secretario en el gobierno del presidente Piñera. Luis, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenos días. A ver, lo primero, hay varios elementos aquí para conversar. Se supone que este viernes debiesen informar las ISAPRES esta nueva alza en los planes. Dependiendo de la ISAPRES es el monto. Expliquémosle a la gente en la casa en qué consiste esta alza y por qué se da esta alza. Dentro del proyecto de ley corta de ISAPRES, uno de los puntos fue la aprobación de una alza extraordinaria en el mes de noviembre, cifra que ya conocemos y que difiere de diferentes... Entre 9.000 y 42.000 pesos dependiendo de la ISAPRES. Va a ser entre 8.100 pesos y 40.000 pesos dependiendo de la ISAPRES y del plan. Esto va a ser efectivo probablemente el próximo mes. A esto se suma otros elementos que debiera en noviembre empezar a producirse, que es la devolución de la deuda, entre comillas, que tienen las ISAPRES con sus beneficiarios. Pero esta alza nos va a sorprender entonces de fin de año. Dependiendo de las ISAPRES va a ser más de 8.000 y menos de 41.000 pesos. Hay dos temas quizás importantes, que no debe superar más del 10% de lo que paga la persona, y lo otro es que el alza es por afiliado, no por cotizante, de alguna forma. Si yo tengo dos cargas, si me sube 15.000 pesos, me sube 15.000 a mí y cada uno de mis hijos, por ejemplo. Tal cual. Entonces, importante, no es el volumen que pago. Acá el alza es para el afiliado en el sistema de ISAPRES. Entonces, el volumen y la cantidad puede ser mayor que la que normalmente pagábamos cuando estábamos sujetos a alza de los planes de salud propiamente tal. Tú mencionabas, Luis, el tema de la devolución por el tema de la tabla de factores, esto que era el corazón al final de esta ley corta. ¿Cuánto, cómo, cuándo se debe devolver estos 1.200 millones de dólares? ¿Cómo lo ves tú? El monto, y todavía no sabemos cuál es el camino que va a usar cada ISAPRE para devolver estos dineros. Bueno, esta devolución empieza a partir del mes de noviembre. La Superintendencia ya está autorizando estos aspectos y esto se va a devolver en un número de años dependiendo de la edad de los beneficiarios. Hasta 13 años, ¿no? Si no me equivoco. Hasta 13 años para los menores de 65 años, 10 años para los mayores de 65 años y 2 años para los mayores de 80 años. Ahora, esto se va a hacer en forma mensual, puede ser a través de una cuenta de excedente, puede ser en compensación de deuda, si es que la ISAPRES... No es chin-chin de alguna forma de entender, no se te va a devolver un cheque por $1 millón de pesos, por eso. No, a menos que la ISAPRES pueda acordar con el beneficiario una compensación de deuda, es decir, de la deuda total con pago a un plazo corto, la ISAPRES puede llegar a un acuerdo para que el beneficiario pueda recibir todo de una vez. O sea, entiendo eso, Luis, que por ejemplo a una persona, a un afiliado que le debe 2 millones de pesos, dice, en vez que me lo pague a 13 años, págamelo mucho antes, me pagas la mitad. Exactamente. Y va en plata. Eso va a ir en acuerdo con cada beneficiario de cada ISAPRE. Hay ISAPRES que van a intentar devolver todo este mes o el próximo, como una de ellas. Hay otros que han priorizado la edad avanzada. Depende también el tipo de afiliado que tenga. Si tienen mayores de 65 años, la gran mayoría, como explicabas tú bien, ahí obviamente la estrategia cambia, ¿no? Sí. Esto va a depender entonces primero de cada ISAPRE, de la edad, la composición etaria de sus beneficiarios, pero todo va a quedar supeditado a que la ISAPRE con sus beneficiarios pueda llegar en un momento dado a un acuerdo para compensación de deuda, pagar todo al contado con una reducción de la deuda propiamente tal. Esto debiera empezar a partir del próximo mes de noviembre, en forma progresiva, en forma mensual, para aquellos que estén pagando, se estén pagando mes a mes durante los próximos años. Luis, claro, siempre la discusión estuvo en torno a cuán sostenible sea así esta devolución o este monto, la forma, todo lo que hemos conversado ahora, el funcionamiento del sistema futuro. ¿Cómo ves tú, al final, el camino que se tomó, el efecto que va a tener en la industria, que está teniendo en la industria? Bueno, la plan corto de ISAPRE, la ley corta de ISAPRE,
Creo que fue una medida económica que produce una compensación económica, un equilibrio económico en el corto plazo, corto-mediano plazo. Creo que a mediano plazo, es decir, a partir del primer semestre del próximo año, nuevamente vamos a tener algún desequilibrio financiero de todo el sistema de seguros privados. Sobre todo si usted le suma el proyecto de reforma a la ley de ISAPRE, claro, que acaba de enviar el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Allí inyectan más desequilibrio, más inestabilidad, sobre todo desde el punto de vista financiero, ya que se suma a lo que venía evolucionando por la ley corta. Todos está apuntado a que las ISAPRE finalmente, tal como está diseñado el sistema de la ley corta y la reforma, tal cual está, que puede sufrir variaciones, a que haya una reducción significativa de los beneficiarios jóvenes y sanos, que no van a tener ningún incentivo a permanecer en el seguro privado. Se van a ir a FONASA, va a ser más barato y van a contratar un seguro probablemente complementario. Por lo tanto, las ISAPRE van a ser el resumidero de gente más enferma, de alto gasto, de mayor. Esto, con reducción de los ingresos, la compensación de riesgo inexistente, es probable que ponga en una situación económica, presupuestaria a la ISAPRE muy difícil. Pero previo a esta conversación, Luis, claro, todos, por lo menos, y lo conversamos algunas veces, el sistema de ISAPRE ya estaba colapsado hace mucho rato. Así que, y del mismo recuerdo conversaciones también con el exministro de Salud, el exministro París, que el sistema tal como estaba no podía seguir funcionando y que tenía que cambiar radicalmente. ¿Eso es distinto a lo que se está ofreciendo ahora como proyecto de reforma, como ley corta? El proyecto de reforma lo que hace con el seguro, las incorpora a la seguridad social, que me parece a mí un buen camino, súper buen camino, pero las hace carecer de un sistema básico en la incorporación a la seguridad, que es un fondo de compensación de riesgo, que al final la ISAPRE que tenga gente más joven compensa a la que tenga que sea más riesgosa en el fondo. Hacer solidaridad en el sector asegurador privado, de manera que tengan plena identificación con la seguridad social y se pueda atender la cantidad de beneficiarios sin importar su declaración de salud, su persistencia, su edad, sin discriminación de ningún tipo. Lo que hace esta reforma es que las incorpora, les quita la declaración de salud, pero no les crea una compensación de riesgo y les exige un reaseguro que finalmente va a tener un impacto en el precio del plan. ¿Y esa figura del reaseguro, cómo lo ves tú al final? Porque al final ese seguro lo termina pagando Moya, que somos nosotros. Sí, el seguro al final, el reaseguro de cada ISAPRE lo vamos a tener pagando mes a mes todos nosotros. Yo creo que si el reaseguro es colectivo, podría ser y trabajar como una compensación, como un mecanismo de compensación. ¿Que una sola aseguradora cope todo el sistema? Que cope todo el sistema, o múltiples aseguradoras bajo un mismo mecanismo podrían llegar a ejercer algún mecanismo de compensación de riesgo. Sin embargo, creo que lo mejor es hacer una compensación de riesgo entre la ISAPRE con la creación de un fondo. Que no es un tema nuevo, se discutió incluso en Piñera 2 este fondo de compensación de riesgo. No es un tema nuevo. Y además, internacionalmente, todos aquellos seguros que tienen una solidarización colectiva lo hacen en general a través de un fondo, la creación de un fondo de compensación que es lo más eficiente y efectivo para cada uno de nosotros. ¿Por qué crees tú que el gobierno se la juega por la opción del reaseguro más que por la opción de este fondo reaseguro? Yo creo que detrás de esto hay una decisión política, ideológica, porque se ve probablemente la creación de este fondo como un mecanismo de auxilio hacia el sector asegurador privado. Yo creo que tal como está el proyecto, que eventualmente pueda cambiar en el Senado y en la Cámara de Diputados y en el Senado, la viabilidad de la ISAPRE se achica cada vez más. Tal como está, porque uno ve en la práctica también, Luis, conversando con varios parlamentarios, sobre todo el socialismo democrático, recuerdo aquí en el estudio con Juan Luis Castro, él decía que este proyecto es un saludo a la bandera, que no tiene muy poca viabilidad de que salga políticamente tal como está estipulado. ¿Cómo lo ves tú? Yo coincido con esas opiniones en que esto va a entrar a discusión en la Comisión de Salud y va a tener modificación. De cualquier manera, creo que en esta legislatura de esta administración este proyecto no va a salir, va a tener que seguir discutiéndose más adelante, tratar de reformarlo, modificarlo,
agregarle elementos y mejorarlo por el bienestar de más de 2,5 millones de beneficiarios que nos atendemos en el seguro privado. Incluso uno ve, volviendo un poco al tema de la devolución de dinero que tú decías, o devolución del tema de tales factores, cobro en exceso, se han dicho, que incluso eso golpeó y fue parte de la discusión de la acusación constitucional contra el ministro Muñoz. En el fondo, ese activismo judicial, las decisiones que tomó la tercera sala en su minuto, también le costó la vocería en su minuto a Ángela Vivanco. O sea, esta discusión ha ido mucho más allá del ámbito sanitario propiamente tal, para entender un poco esto de larga data. Esto ya tiene un par de años en la Corte Suprema y hay un grupo de juristas muy bien calificados y de gran prestigio que ha dicho que los fallos de la Suprema debían haber sido absolutamente particulares y no de orden general. Y ahí, por eso te digo que ahí se acusa a Sergio Muñoz de este concepto de activismo judicial. Claro, que las políticas generales son parte del Congreso, no de la Corte Suprema. Es lo que han dicho juristas de mucho respeto. Pero esto ha producido una modificación muy fuerte, muy potente en el seguro privado y en la organización del sistema de salud, que creo que es la oportunidad luego en el Congreso de poder mejorarlo. Porque aquí hay 2,5 millones, 2,600,000 personas que están con el seguro privado y tienen atenciones preferentes, selectivas, en los prestadores privados que no pueden dejar de atenderse, dado la gran cantidad de público y de listas de espera que tiene el sector público. Por último, Luis, también debemos llegar a un camino en que la gente, los usuarios, no busquen los grandes cambios, reformas, las necesidades a través del sistema judicial, que tenga que ser a través de otro camino. Bueno, yo creo que el proyecto de reforma, tal como está, que ingresó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, puede y conlleva indirectamente la posibilidad de mayor judicialización. Hay caminos que... Tú dices que el proyecto que está puede ser peor de lo que ya tenemos, que los grandes cambios se han llevado a través de recursos que la ciudadanía ha presentado a la justicia, no porque el legislativo ha hecho la pega. Yo veo que si esto no se legisla bien, va a abrir otro camino de judicialización en el proyecto de reforma, que dice relación con el reaseguro y la transferencia de los precios del reaseguro hacia los beneficiarios. Allí hay un tema no menor, porque el reaseguramiento no ha estado en discusión nunca hacia atrás y recién va a ser un mecanismo que, si no se piensa bien en forma adecuada, puede significar a la larga en un mecanismo y una apertura de una vía de judicialización bien significativa. ¿Qué elementos rescatas del proyecto que podrían quizás avanzarse en esta tramitación a corto plazo? Yo creo que lo más importante es la desaparición de la declaración de la salud, de la preexistencia de todo tipo de discriminación, la incorporación plena a la seguridad social. Esta creo que es tal vez lo más rescatable y lo que ha estado en todos los proyectos anteriores. Yo me acuerdo en Piñera 1 hubo un proyecto muy importante que ponía al centro de toda la discusión estos aspectos, la declaración de salud, la ausencia de discriminación, siempre y cuando creando dos cosas: un fondo de compensación de riesgo para todos, público y privado, y un plan de salud común o un plan de beneficios en salud común, público-privado básico. Yo creo que esos elementos son muy importantes. ¿Por qué han demorado tanto los cambios en este tema? Uno lo puede llegar a pensiones, temas que hace mucho rato uno siente que las críticas o hay un diagnóstico con varios elementos en común, pero el sistema sigue tal cual. Sí, yo creo que tiene relación dos aspectos. Primero, porque en el programa de gobierno había, y está explícitamente detallado, la creación del Fondo Único. El Fondo Único, las provisiones hechas por el sector privado y público van a un Fondo Único y ellos distribuyen. Yo creo que ese pensamiento choca con la existencia del sistema de seguros privados. Yo creo que se pensaba que esto podía haber estado en plena evolución con las modificaciones constitucionales que fueron rechazadas ya hace un par de años, donde ahí se volvía a reafirmar la creación de este Fondo Único Estatal para todos. Ese es el primer punto. Eso limitó el avance de algunas reformas y generó otra discusión que permitió no modificar el sistema tal como está, el sistema mixto.
El segundo punto es que a lo largo de los años no ha habido la voluntad política para hacer los cambios profundos que el sistema asegurador privado necesitaba. Y ahí creo que hay responsabilidad de muchos sectores. Esto lleva 10, 14 años, yo me acuerdo, 14 años al menos, en donde participamos incluso en una de ellos y que no ha funcionado hasta el día de hoy. Luis Castillo, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buen día. Gusto saludar. Adiós, gracias.